Buenos días, espero estén muy bien. Me da mucho gusto volverlos a poder platicar con ustedes. Bienvenidos otra vez a la serie 66, esta serie que semana con semana hemos estado estudiando un libro de la Biblia. Ahorita que estaba viendo en qué libro, qué número de libro nos toca hoy. Vamos en el capítulo 50 de esta serie. Nos faltan ya 16 para terminarla y es impresionante y me da mucho gusto que hayamos ya tenido 50 sesiones en las cuales hemos estudiado libro por libro, casi, no versículo por versículo, pero sí tocado los puntos más importantes de cada libro de la Biblia. Y espero les esté agradando la serie, espero les haya como que inquietado y hayan aprendido un poco de lo que nosotros también podemos aprender y compartir con ustedes. Como les recordamos desde el libro uno, pues no se trata solamente de que les vengamos a decir de qué se trata esto, sino de dejarles esa semillita de curiosidad de qué pasa en cada libro para poder cada quien interesarse, poder leer con más conocimiento y para que vivan cada libro en la semana. Pero hoy tocamos el libro de Filipenses, toda la semana estén meditando sobre él. Entonces me da mucho gusto que hayamos llegado ya al libro 50. Entonces, como decía, este libro es el 50 y es el libro de Filipenses, el que vamos a ver hoy. No me gustaría empezar el estudio sin antes empezar a orar. Y entonces, por favor, acompáñame en una oración. Dios, pues cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, porque la tenemos tanto escrita como digital, porque tú nos has dado todas las facilidades y las oportunidades para tener tus palabras, Señor, en nuestras manos. Y ya es solamente cuestión de nosotros para abrirlas y leer y meditar día y noche, Señor. Te doy muchas gracias que nos has dado la habilidad de leer, la habilidad de platicar, la habilidad de escuchar, Señor, la habilidad de pensar, de sentir, todo eso, Señor. Te damos muchas gracias esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias también por nuestra iglesia, te damos gracias por Miguel, por el doctor, te damos gracias también por nuestra familia, por la salud que tenemos, Señor, sobre todo en estos tiempos complicados, Señor, y para los que no tenemos salud, Señor, para los que hemos pasado por complicaciones o conocemos a un familiar, te pido, danos fuerza, Señor, danos esa salud, restáurala, y que podamos unidos como iglesia salir y caminar, Señor, en darnos aliento día con día, Señor. Te pido, protégenos, cuídanos, y que hoy sea un estudio muy importante, Señor, el cual toque nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y podamos aplicarlo día con día, Señor. Te pido bendice mucho estas palabras, Señor, y todo esto lo agradezco en el precioso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir la presentación. Un segundo. Pam, pam, pam. Ahí les va. Pues bueno, como lo decíamos, el libro de hoy es el libro de Filipenses, uno de los libros de, también de los más relatados, de los que más hacen letreros para las casas, de puertas, todo. Es un libro que tiene versículos muy importantes y de los más conocidos en la Biblia. Si bien es un libro muy chiquito, tiene palabras de sabiduría y sobre todo tiene palabras que van dirigidas a, a la iglesia para ver cómo está viviendo, cómo debe vivir. Entonces es un libro muy práctico también para nosotros, porque es como si Dios a través de esto nos estuviera hablando en particular a nosotros, iglesia. Recordemos que una iglesia no es el lugar donde el templo, sino la iglesia es este conjunto de personas que unidas salen a predicar la palabra de Dios, que se apoyan, que mutuamente se están alentando, que están orando juntos. Eso es a lo que nos llama. Y creo que hoy, más que nunca, bueno, más que los últimos tiempos, estamos llamados a ser esa iglesia de unidad, porque, porque estamos distantes, estamos cada quien en su casa y pareciera que todos nos hemos dispersado. Pero recordemos que siempre estamos a una llamada, estamos en todas las playas en línea, estamos ahí con los grupos de oración, grupos de mujeres, grupos de hombres, todos esos que nos mantienen unidos a pesar de que estamos cada quien en nuestra casa. Entonces,
creo que es algo muy padre que ha pasado en esta iglesia, que a pesar de que no podemos estar físicamente juntos cada jueves, cada sábado, cada domingo, seguimos en contacto y orando unos por otros. Entonces, los aliento a que sigamos haciendo eso y que podamos pues, vivir en una unidad que refleje lo que es Cristo. Cristo es uno y nosotros también debemos de estar unidos y alentarnos como iglesia. Y justamente de eso es lo que se trata el libro de Filipenses. No pasó. Pues bueno, el libro de Filipenses, como los últimos que hemos estado viendo en esta serie, es una carta que hace el apóstol Pablo. Esta carta viene Pablo con Timoteo y está escrita en el idioma griego. Esta carta tiene una particularidad y por eso les pongo también esta imagen que ven ahí de unas cadenas rotas. Este libro es escrito en el año 60, entre el 60 y el 62 después de Cristo en Roma, pero tiene una particularidad. Pablo lo escribe desde la cárcel de Roma. En los años 60 es cuando Nerón persigue a los cristianos. En el 64 es cuando se hace el gran incendio de Roma y el cual Nerón culpa a los cristianos por traer esa maldición a su ciudad y empieza la persecución, matanzas y a Pablo pues, le va mal. Pablo fue encarcelado varias veces a lo largo de sus viajes misioneros, pero aquí encarcelado en Roma, pues podemos ver que no le estaba pasando muy bien, o eso es lo que nosotros pensaríamos. Pablo está en la cárcel de Mamertino, que está ahí en el mero centro de Roma, muy cerquita del Coliseo. Y si nos fijamos en las fechas, estamos hablando que esta carta fue escrita entre el año 60 y el año 62, y Pablo aproximadamente, según la tradición, muere en el año 64. Entonces ya son los últimos años de Pablo, y Pablo le escribe a esta iglesia de Filipenses, de Filipos, le escribe una última carta para exhortarlos, alentarlos y ver cómo estaban. Les pongo otra vez aquí este mapa, donde se ubican las principales iglesias de los primeros siglos, principalmente el primer siglo, de lo que los discípulos de Jesús fueron llenando y cómo fueron llevando el evangelio a través de alrededor de todo el mar Mediterráneo. La iglesia de Filipos está aquí junto a Tesalónica y está en lo que era Macedonia, fue conquistado por los griegos y luego fue parte del Imperio Romano. De hecho, ahí donde está toda la mancha que se ve color como naranja, es todo lo que abarcaba el Imperio Romano. Entonces eran de Macedonia, eran parte griegos y eran una provincia del Imperio Romano. Las aventuras o los relatos que se hacen de la iglesia de Filipos están en el libro de Hechos 16, que ya los vimos en nuestro estudio del libro de Hechos. Y nada más para retomar un poquito qué había pasado, Pablo en sus viajes misioneros tiene una visión donde un varón macedonio les pide que vayan a Macedonia y una de las ciudades que tocan es la ciudad de Filipos. Esta, como les decía, es una colonia romana que pertenece a Roma, pero tiene su independencia, digamos, tienen su gobernador en ese punto. Similar a lo que pasaba en Jerusalén, que también era colonia romana cuando muere Jesús. Entonces en ese lugar llega Pablo, llega Timoteo, llega Silas, y empiezan a hacer una revolución, porque ellos traen el evangelio de Jesús a una tierra donde se adoraban dioses griegos, después dioses romanos, y entonces eso pues siempre es conflictuante, porque no les gustan las nuevas ideas que traen Pablo y sus seguidores a la gente que vive en ese lugar. La primera persona que se relata aquí en el libro de Hechos que se encuentran es con una señora que se llama Lidia. Ella era una vendedora de púrpura, que era algo muy importante en esa época, por lo que podemos entender que era una persona que tenía buenos bienes, tenía dinero. Luego también relata que había una mujer que era divina,
y que era usada ahí en el pueblo de Filipos para que le hiciera, le dijera el futuro y todo eso. Pero al llegar Pablo, ella se convierte. Pablo saca el demonio que estaba dentro de ella, que era el que le estaba permitiendo hacer toda esta adivinanza. Ella se entrega a Jesús. Y el problema es que, pues ya para las personas de Filipos, pues ya no les servía mucho lo que hacía esta mujer, porque ya se había cambiado de decirles su futuro, gracias al demonio, a decirles cosas de Dios que ya no les encantaba. Entonces se empieza a hacer una revuelta y Pablo y Silas acaban encarcelados en esta iglesia de Filipos. Esa es la primera cárcel en la cual cae Pablo, de estas dos que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, ahí Pablo y Silas se empiezan a cantar dentro de la cárcel. Dice la Biblia que hay cantos alabando a Dios, y eso produce un terremoto que hace que se muevan las cadenas, ellos queden libres y vea el guardia de la prisión que es una obra divina el hecho de que ellos habían caído libres ahora. Entonces el guardia los deja libres, ya reconoce a Dios. Entonces pasan unas historias interesantes ahí en el libro de Hechos, aquí en esta iglesia, en esta ciudad de Filipos. Lo que queremos resaltar de esta iglesia es que era una iglesia fiel a Pablo, fue las primeras que se formaron a través de Pablo. De hecho, tenían su base en la casa de Lidia. Pero bueno, tienen como todas las iglesias de esa época, y yo creo que también en nuestra época tienen algunos problemas. Y es el principal problema que tenía esta iglesia era la falta de unidad que había en ella. Sin embargo, seguían siendo una iglesia que apoyó mucho a Pablo en sus viajes misioneros, como era una iglesia en una ciudad rica, digamos, porque era donde había minas, donde los romanos tenían, pues sacaban material y lo producían, pues era una ciudad que tenía dinero. Entonces, eso ayudaba a que la gente de ahí pudiera ofrendar a Pablo para sus viajes. Entonces, eso Pablo siempre lo agradecía, y eso hace como que una relación muy importante ahí con la iglesia de Filipos y Pablo. Recordemos que nosotros también tenemos esa encomienda y gente que está en otras ciudades, en pueblos, que son misioneros de parte de G316, sobre todo G316 apoyados por la del Valle. Y bueno, también los exhorto a que si están sus facilidades y si gustan apoyarlos también ellos, pues ya saben que podemos nosotros pues recibir las ofrendas y llevárselas a estos misioneros. Les agradecemos también mucho de antemano todo el apoyo que nos han dado, pues les han dado a esas personas y a nosotros sobre todo para seguir manteniendo la casa, para seguir manteniendo las reuniones. De cuentas, la casa donde estamos como iglesia hoy, pues se sigue pagando renta, siguen pagando servicios, y pues les agradecemos mucho a todas las personas que nos han apoyado a lo largo de todos estos años para que todo esto siga creciendo y sigamos teniendo reuniones de la Biblia. El libro de Filipos, de Filipenses, tiene 4 capítulos. Es un libro muy chiquito, pero habla de puntos muy importantes de cómo es una iglesia y cómo debe vivir la iglesia. El capítulo 1 es un inicio de la carta de gratitud y saludando a la iglesia de parte de Pablo. Capítulo 2 habla de la unión y la humildad que tiene que haber en una iglesia. Luego el capítulo 3 habla específicamente de cómo deben vivir en la iglesia los fieles una vida para Cristo. Y el capítulo 4 habla de cómo debe ser una vida de gozo y de agradecimiento, no importando las circunstancias. Hoy en día podemos pensar que el 2020 ha sido un año muy complicado, y para muchos ha sido así. Hemos tenido complicaciones de salud, hemos perdido familiares, hemos tenido complicaciones económicas, y aún así, pues bueno, Dios nos llena, Dios nos provee. Y por eso Pablo aquí toca ese tema de vivir una vida con gozo y agradecimiento. Ahorita que lleguemos al capítulo 4, pues vamos a ver tan reflejado cómo
pues sea el año 2020, sea el año 2008, sea el 2022, sea el año que sea, debemos de tener una vida que no dependa de las circunstancias, sino dependa del gozo y la plenitud que Cristo nos da. Entonces el capítulo 1 empieza con un párrafo de gratitud y de saludos a la iglesia. Dice Filipenses 1 del 1 al 4. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahí habla a quién va dirigida esta carta. Con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aquí deja claro que Pablo tenía un cariño especial por esta iglesia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, aquí se ve un poco la relación que tiene una iglesia con su misionero, en este caso era Pablo, de cual Pablo como misionero ora y está alentando a la iglesia trabaja, enseña lo que Pablo pues les dejó y lo que Jesús decía, y ellos apoyaban a Pablo económicamente para que siguiera haciendo sus viajes misioneros y el Evangelio de Cristo siguiera expandiéndose por todo el Mediterráneo. Entonces, esta es una relación recíproca en la cual la iglesia mantiene a Pablo, Pablo mantiene en oración a toda la iglesia, y entonces están unidos entre Dios. Sin embargo, como vimos al principio, dijimos, no estaban unidos tanto dentro de la iglesia. Aquí vamos a tocar un tema importante en el cual pues creo que hoy día también sigue pasando, y es que muchos tenemos las razones por las cuales predicamos a Jesús. Algunas tal vez sean incluso para vanagloriarnos. A veces decimos, vamos a hablarle a Jesús o vamos a decir que yo soy de Jesús para que todo el mundo vea que soy conocedor de la Biblia. Cosas. La verdad es que no debe ser así. Debe ser por un gozo y un cariño que le tienes a las otras personas, con ese amor que tú les tienes para llevarles salvación, con ese amor que tú tienes por ellas para compartirlas y sacarlas de una vida sin, tal vez vacía, a una vida de plenitud y gozo. Entonces en esta iglesia pasaba algo similar. Dice aquí Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí lo que está diciendo Pablo es que dice, algunos están agarrando bibliazos a sus, bueno, en este caso está toda la Biblia como la conocemos, pero digamos es agarrando bibliazos a sus hermanos, agarrando bibliazos a los demás, peleándose es que aquí las cartas de Pablo dicen esto, y es que esto. Entonces empiezan los debates, que muchas veces incluso pasan en la iglesia. Nuestra iglesia también, pues a veces nos gana el querer, pues con la Biblia, estar regañando a gente o querer contender con gente en el exterior, gente que no conoce a Dios, en lugar de llevarles con amor el Evangelio. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Pues bueno, ya sea porque se estén peleando, ya sea que estén haciéndolo con amor, ya sea que lo esté haciendo para vanagloriarse por esto, pues al final de cuentas nos damos cuenta que el proyecto de Cristo sigue avanzando, porque Cristo está siendo anunciado. Ya sea por las razones que quiera, Cristo sigue siendo anunciado, y eso era lo más importante en ese momento. Bueno, sigue siendo lo más importante, que Cristo sea anunciado y que la gente pueda encontrar salvación a través de él. Pero en ese entonces era tal vez mucho más importante el hecho de que se estuviera esparciendo rápido la palabra de Dios, porque apenas comenzaba. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a una Biblia. Hoy en día todos podemos buscar en Google quién es Jesús. Pero en ese entonces, pues tomemos en cuenta que llevaban apenas 30 años después de la muerte de Jesús y que sus seguidores estaban llevando este evangelio a todo el mundo. Entonces
Por eso dice Pablo, no importa con qué fin lo esté haciendo, con qué raíz, pero qué bueno que está predicando la palabra de Dios. Y entonces ya, bueno, después de eso le dice a la iglesia, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, o para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice, ok, está bien que estén predicando la palabra de Dios, pero vívanla, y para que las demás personas puedan ver, pues, ese testimonio de lo que están diciendo, porque de nada les va a servir a las demás personas si les dicen que Cristo es amor si no aman. Si están predicando por contender, si están predicando por acerca del amor, pues nadie les va a creer. Entonces por eso les dice Pablo, no solamente prediquen, sino también vivan. Y aquí toca un tema que dice, ya sea que esté con ustedes o que no esté con ustedes, no sea, no piensen que cuando sea el profesor podemos ser lo que sea aquí en nuestra vida y cuando venga ya nos portamos bien. No, que siempre estemos firmes y que estemos unánimes en el Evangelio. También nosotros es una exhortación que podemos aplicar hoy también a nuestra iglesia. No porque pensemos que nuestro pastor o que estamos fuera de la célula nos comportemos de una manera que no sea digna. Siempre tenemos que tener nuestra vida reflejando lo que Cristo es, porque pues todo el mundo allá afuera nos está viendo, todo el mundo está viendo lo que reflejamos. Y si queremos reflejar el amor de Cristo, pues tenemos que vivir con ese amor de Cristo y compartiéndole a los demás, porque no podemos ser unos dentro de la iglesia y otros fuera de la iglesia. Debe ser nuestra vida la misma dentro y fuera, estando Pablo, no esté Pablo, y siendo unánimes con la fe del Evangelio. No va a ser que unos acá tengan contiendas porque viven de una manera o que piensan otra cosa, que toda la iglesia esté unida en un mismo pensar, que es lo que dice las palabras de Jesús, lo que dice la Biblia en este caso. Y luego Pablo habla de qué es la vida, qué es lo que ha pasado en su vida más que nada. Pablo, como vimos, está escribiendo esta carta ya en sus últimos años de vida, después de varios viajes, después de encarcelamientos, de azotes, de golpes. Está un poco cansado también, pero también está haciendo una retrospectiva de qué ha sido su vida. Le dice, ¿sabes qué? Si yo tengo otro día más de vida, quiero vivir para Cristo. Y si el día de mañana ya no tengo y me muero, qué padre porque voy a estar con Jesús. Entonces Pablo tenía una actitud de gozo porque entendía esto, que si el día de mañana él o una persona cercana a él fallecía, si había aceptado el pago de Jesús, entonces estaría con Jesús y eso sería mucho más padre. Tal vez aquí las personas lamentarían el hecho de que no esté con ellos, pero él estaría feliz en los brazos de su creador. Y eso es algo impresionante y se los recuerdo por si han tenido alguna complicación en esta pandemia. Recuerden que tenemos una vida eterna al lado de Jesús y que el morir no significa el fin de todo, sino es el inicio de una vida directamente en sus brazos. Entonces Pablo remata el capítulo 1 con esta frase que es de las más conocidas en toda la Biblia, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el día de mañana tú tienes otro día más de vida, agradécelo y vive para Cristo. Eso es lo que quiere decir este versículo. Ahora entramos en el capítulo 2, donde habla de lleno Pablo acerca de cómo debe estar la unidad y la humildad en esta iglesia. Dice Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vivan en el mismo amor. Al final de cuentas, Cristo es uno, Cristo es el mismo para todos. Entonces, pues vivan unidos en ese amor de Cristo que es lo que los hace tener en común. Muchas veces oramos en el grupo de amigos de que lo que nos unió fue el hecho de venir a
a pláticas de Jesús, de seguir dando estudios, con los discipulados. Muchos de mis mejores amigos hoy en día son mis condiscípulos. Y eso es porque tenemos una unidad, una base que nos une, que es Jesús. Y de ahí parte todo. Entonces aquí Pablo está recordando también a esta iglesia de que, pues al fin de cuentas, el centro de toda la iglesia es Jesús. Entonces sean uno en él. Sí, el versículo diciendo, no hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sean humildes, muchachos, eso es lo que le está diciendo, y sean, pues, amen a sus compañeros de iglesia, eh, sirvan con ellos, sírvanos a ellos, o sea, ténganlos en ese amor. Como aquí lo dice muy, muy padre, dice, tengan a los demás como superiores a él mismo. Hemos visto las definiciones de amor y el amor es tener a alguien por encima en una estima de nosotros. Entonces lo vemos como alguien a quien amar, a quien adorar, porque lo ponemos, o sea, no nos ponemos en primer lugar nosotros, sino lo ponemos a esa persona en primer lugar. Así debe ser con Dios y así debe ser con los demás. Aquí los exhorta Pablo que se amen unos a los otros, para que todos estén en comunión y estén alentándose los unos a los otros. Dice, no miren cada quien por lo suyo, sino también cuídense uno de los otros. Y eso también los exhorto hoy en este estudio, a que si tienes amigos, si tienes a tu iglesia, pues aliéntalos, tratando siempre de alentar a tu hermano a que viva más para Cristo. Si lo puedes apoyar en algo, apóyalo. Si lo puedes ayudar a crecer en conocimiento de la Biblia, si lo puedes dar un consejo, si lo puedes abrazar en momentos de necesidad, todo eso estamos compartiendo, tanto el conocimiento como el amor de Cristo, y eso es lo que debemos hacer como una iglesia, estar poniendo a los otros superiores a nosotros, para que los amemos y nos amemos todos entre iglesia. Yo sé que suena muy bonito y así debe de ser. Yo sé que también es complicado, y por eso me gusta que este tema lo estemos tocando hoy, porque a veces dentro de la iglesia hay mucha separación, hay mucha contienda, y pues aquí Pablo nos está recordando que debemos vivir en unidad porque Cristo es uno y Cristo es amor. Entonces, si nosotros ponemos nuestro punto central de la iglesia en Cristo, pues debemos estar unidos en ese amor y no estarnos peleando unos a los otros. Entonces hoy los exhorto a que vivamos en una iglesia que pueda tener cariño y apoyo unos con los otros. Ahora, también, aparte de la unidad, también Pablo hace un llamado a la humildad. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí dice, ok, si la iglesia está basada en una persona que era Dios, pero que en su humildad vino a hacerse hombre, ¿por qué nosotros como iglesia vamos a sentirnos superiores a algo más, a alguien más? Nosotros somos personas también comunes y corrientes, que la única diferencia que tenemos fuera o dentro es que conocemos de Jesús y hemos aceptado su pago, el cual por su gracia, somos vistos limpios por el Padre. Pero eso nos hace ser mejores, eso nos hace ser más conocedores, nos hace diferentes a ninguna otra persona que hay en el mundo. Entonces aquí Pablo dice, no se sientan más por ser seguidores de Cristo. Son ustedes hijos del Dios humilde. Son ustedes hijos de aquel que teniendo todo, vino a ser como los hombres, vino a ser como tú y como yo. Entonces, no piensen que tú, por saber más que tu hermano, vas a ser superior. No pienses que tú, por decir yo tengo salvación y tú no, pues soy mejor que tú. Pues por supuesto que no.
simplemente uno aceptó a Jesús y otro no aceptó a Jesús, y no tenemos que ser exaltados por eso, sino tenemos que ir hacia las personas que no se han convertido para llevarles este mismo regalo. Al final de cuentas, no es porque nosotros seamos mejores, sino porque alguien nos quiso regalar esa salvación y nosotros nada más lo que hicimos fue decir sí. Eso cualquier persona lo puede hacer y es decisión de cada quien, no tiene nada que ver. Eh, y aquí los exhorto también a la humildad, no se sientan superiores o que empiecen a juzgar a las demás personas por el hecho de que ustedes dicen, es que la Biblia dice esto y yo sí la sigo y tú no. De hecho, la Biblia dice muchos mandamientos que no seguimos y aún así Cristo en gracia nos vino a salvar. Entonces, Pablo los ubica también a esta iglesia filipenses y nos ubica también a nosotros esta mañana. Ahora, dice Pablo, sean unidos, sean humildes y tengan un impacto, porque al final, como decíamos, no te sientas más por ser una persona salvada, sino entiende qué fue lo que pasó, por qué eres una persona que en gracia fuiste salvado y lleva esa gracia de salvación a otras personas. Tienes que ser luz a través de este mundo. Dice Filipenses 2, del 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino muchas más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí Pablo dice, el mundo está, digamos, el mundo es maligno y perverso, todos somos malignos y perversos, y lo que diferencia es este poder de Dios que produce cosas en nuestra vida que probablemente sin él, bueno, más bien, sin él no podríamos hacer y probablemente no lo estaríamos haciendo. Porque, como dice aquí, él produce así el querer como el hacer. Pues, la verdad es que muchas veces pues no quisiéramos o no sabemos por qué queremos querer a otra persona, por qué queremos servir a otra persona. Dices, la verdad es que, ¿por qué estoy haciendo esto? Y es porque todo el amor que Cristo ha puesto en nosotros se está saliendo literalmente de nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, Él está produciendo todo este querer amar, querer servir, querer ir, querer platicar, querer compartir esas cosas que probablemente a otra persona que no conoce a Dios le parecerían ilógicas. O sea, ¿cómo que vas a estar sirviendo a alguien más? ¿Cómo que vas a estar amando? ¿Cómo que no importa si te hacen algo, tú no le respondes con la misma moneda, sino que le respondes en amor? O sea, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Qué es lo que tienes tú que produce todo esto? Pues lo que tenemos es Dios. Y dice Pablo, cuiden su salvación, ocupados en su salvación con temor y temblor. O sea, al final de cuentas, no somos, no lo merecíamos. Entiende el poder de Dios para venir, salvarnos y extendernos todo esto gratis. Entonces, con eso, sin que se estén peleando por quién es mejor entre tú, tu hermano, con tu condiscípulo, tu maestro, no se peleen entre ustedes y vayan a este mundo que necesita tanta luz, porque es un mundo que está en tinieblas y ustedes tienen la llave y esa luz para alumbrarlos. Y eso lo dice Pablo en el año 60 y creo que es igual de válido hoy en el año 2020. Nosotros, en lugar de estarnos peleando por doctrinas o por quién conoce más de la Biblia, quién se sabe más versículos, lo que tengo que estar haciendo es los versículos que te sepas, llévaselos a las demás personas que no conocen nada. Llevemos ese amor de Cristo y ese amor y ese conocimiento a las personas que no han podido o no han tenido la oportunidad de conocerlo, personas que todavía no quieren tomar una decisión a favor de Jesús. Llevemos eso porque somos luz en un mundo que está en oscuridad. Y hoy en día vemos que es un mundo complicado, es un mundo a veces sin esperanza, sobre todo es lo que hemos visto en esta pandemia, que pues, mucha gente siente que se le está acabando la vida por problemas económicos, problemas de salud,
problemas familiares, pérdida familiar. Y nosotros, a través de la Biblia, hemos entendido que Dios es el que nos da esa paz, Dios nos da esa tranquilidad. Pero si no observamos y la decimos a los demás, pues ellos también lo estamos condenando y no estamos siendo utilizados con esa luz para llevarlas a las personas que tal vez no tienen esa luz. Entonces aquí Pablo les dice, dejen de pelear y pónganse a hacer su trabajo. Vayan en medio de, y sean fiel testimonio en medio de un mundo complicado para que los vean y se quieran acercar, no a ustedes, sino a Dios. Porque recuerden, ustedes solamente son como la luna que refleja la luz que el sol da. Y ese sol es Dios. Pasamos ahora al capítulo 3. Aquí Pablo sigue hablando más acerca de esta vida en Cristo. Ya vimos cómo exhortó a que fueran unidos, fueran humildes y fueran luz en medio de tinieblas. Ahora dice, ustedes en esa humildad, con ese entendimiento, vivan una vida agradecida, vivan una vida completa, una vida plena, una vida abundante, porque eso es lo que Dios y Jesús nos ha dado. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno de ustedes piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Dice Pablo, si alguno de ustedes me viene a decir que yo conozco mucho la Biblia, que yo la leí desde chiquito, que yo me la sé en 3 idiomas, que yo he estado aquí, he viajado y eso, y por eso soy mejor que mi hermano, Pablo dice, déjame decirte que yo soy el que más tiene de esto. Yo fui, como dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, ustedes son judíos casi de segunda generación, son griegos, son romanos, son de Macedonia, son de Filipos. Estamos hablando del Dios de Israel, y yo vengo del linaje de Israel, así dice Pablo, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, yo soy súper hebreo, soy en cuanto a ley fariseo, quiere decir que yo me sabía y era un estudioso de la ley a más no poder, la meditaba todos los días, me la sabía de memoria, todo. Dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea que no solamente me la sabía, sino que yo perseguí y estuve viendo a Jesús, a sus seguidores, yo estuve de cerca, y yo quise matarlos. Y dice, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo era una persona que cumplía la ley al 100%, decía Pablo. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, si tú tienes todas esas cosas, si tú te crees el mejor por ser el más sabio y el que estudiaba desde chiquito y el que era así y que decía que hacía toda la ley, una vez que llegó Pablo a Cristo, dijo, de eso no me sirvió casi para nada. Porque pues, al final de cuentas yo veía como los seguidores de Jesús, que no habían sido ni eruditos, que no habían sido ni hebreos de hebreos, ni del linaje de la tribu de Benjamín, ni nada, ellos estuvieron y se sentaron a la mesa con Jesús. Ellos, por gracia, por el puro amor de Cristo, estuvieron a sus pies, estuvieron conversando, fueron y pusieron al mundo de cabeza, al imperio romano, pero ni compartieron. Entonces, dice Pablo, me di cuenta que esto no es porque sea mejor yo o sea peor, sino que es Cristo el que no me encontró y el que me amó, y por eso es que yo estoy donde estoy. Y dice, entonces todo lo demás que yo hice, pues no me sirve para nada, porque de todas formas hubiera hecho todo eso toda mi vida, de todas formas no hubiera ganado el cielo. Y solamente porque el hecho de que Jesús se viniera a la tierra, eso fue lo que me salvó. Está consciente de esa humildad, Pablo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. O sea, yo pudiera cambiar todas las cosas que hice en mi vida por el hecho de conocer a Jesús, dice Pablo, yo las cambiaría. Dice, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo dejé todo, todo lo que vino en mi vida, pues no vale lo que vale una vida en Cristo. Como les dije ahorita, casi no le sirvió para nada, porque el hecho de que fuera una persona que supiera tanto de la ley, una persona que desde chiquito se la sabía toda, que hubiera estudiado con los mejores maestros de la ley, que hubiera visto a Jesús, que hubiera visto a sus seguidores, que hubiera tenido todo eso, preparó a Pablo para ser una persona
que entendió perfectamente cómo funcionaba el Evangelio de Jesús, cómo funcionaba su reino, porque ya tenía todo este background de, de conocimiento en la ley de los profetas, que vino a entender perfectamente cuando Cristo se manifestó. Entonces sí le sirvió de algo, pero al final de cuentas nada de eso le hubiera dado salvación, nada de eso le hubiera dado la vida plena que hoy tiene, que solamente se la dio Cristo. Y luego sigue hablando de cómo es una vida en Cristo. Dice, pues sí, nada de eso me servía porque lo que importa más es lo que tengo ahora. Y dice, hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no es que yo ya me convertí, ya, ya predico a Cristo y ya acabó mi tarea y ya no voy a seguir creciendo. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, vamos, que Pablo dijo, todo esto que va a pasar en mi vida, a partir de que tengo a Cristo, ya no me importa. Y ahora que tengo a Cristo, cada día quiero ir a más y más y seguir en su camino porque tengo cosas que hacer todavía que Jesús me ha pedido. Jesús me mandó a hablar a todos los gentiles. Y mientras tengo un día de vida, voy a seguir en, hablando de él, como en esta carrera que siga adelante, hasta que venga el día que esté con Jesús, el día de su muerte. Hasta ese día Pablo seguía luchando y creciendo tanto en conocimiento como en compartir de la gente. No es que haya dicho Pablo, ay, pues ya, ya sembré 2 iglesias, entonces pues ya con eso me queda. O qué bueno era antes o ya cumplí con poner 2 iglesias, ya, ya tengo 2 seguidores, ya con eso me voy a conformar, dice Pablo. No, ok, eso ya quedó en el pasado, ya tuve esas 2 iglesias, ahora quiero otras 2 y otras 2, y no para él, sino para que más gente conociera de Jesús. Y eso es a lo que se refiere todos estos versículos que hablan de una vida en Cristo que va en aumento. Siempre más y más y llevar a más gente y compartir y nunca conformarse con lo que ya pasó, sino querer siempre ir a más hasta que Jesús nos llame a estar con Él. Luego el versículo de Filipenses 3, 18 al 20 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Como hemos visto en las iglesias, pues siempre hay gente que va a la iglesia, que asiste, que está en la comunidad, pero no está entregada a Cristo, no se ha convertido, o que está buscando nada más contiendas o engañar a los cristianos para, para su bien o para querer sembrar cizaña o cosas así dentro de la comunidad. O sea, está en la comunidad, pero no es parte de la iglesia porque no quiere estar aquí. Y dice Pablo, dice aquí, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas no están pensando en lo terrenal, no les importa nada. Están peleándose por ver si son de Macedonia, si son griegos, si son romanos. Están pues pensando en qué les va a dejar esto, de esto de la iglesia. Ok, yo ya pertenezco a la iglesia. ¿Qué me van a tocar de premio? ¿O qué beneficios voy a tener? ¿Me van a dar dinero? ¿Me van a dar poder? ¿Me van a dar...? Que incluso hoy en día creo que pasa en muchas iglesias, que, que la gente que está ahí pues dice, ¿cómo me puedo beneficiar de esto sin entregar mi vida a Cristo? Y están pensando solamente en poder, riquezas y lo terrenal. Y aquí Pablo los amonesta y dice, a ver amigos, pónganse las pilas, recuerden una cosa, nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra, no piensen en lo terrenal, piensen en lo celestial, donde está ahí Jesús. Dice, vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, piensen en lo eterno, no piensen en lo terrenal, no piensen que les va a dar una ganancia el hecho de ser parte de la comunidad y entregar tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo y vive por Él, no solamente por lo que una sociedad
cristiano te puede ofrecer. Y el capítulo 4, de hecho ahí me equivoqué, debería decir 4, una disculpa, pues habla mucho del gozo y de cómo una vida debe ser plena en Dios. Y aquí tocamos uno de los versículos favoritos de muchos, creo que es uno de los versículos de batalla, uno de los más conocidos. Exhorta a Pablo a estas personas, dice, están haciendo bien su trabajo, hay un poco de problemas de humildad, de unidad, pero al final pues están predicando. Y yo sé que van a venir tiempos complicados, yo sé que van a venir tiempos en los que haya división, nos van a perseguir, va a haber muchas cosas que tal vez los cansen espiritualmente. Y hoy en día, 2020, creo que también hay muchas cosas que nos han cansado, muchas cosas que nos han golpeado, muchas cosas que nos tienen con el corazón en la mano, que literalmente. Y entonces toca este versículo que es muy importante y se los comparto hoy. Si hoy tú tienes alguna intranquilidad, algún nervio, ansiedad, todo esto, este es el versículo clave, probablemente el que más se queda con todos estos temas de toda la Biblia. Dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea, tengan un buen testimonio. O sea, vivan conforme a lo que predican. Pues el Señor está cerca. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a analizar un poco más este versículo. Empezamos con la parte que dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Si algo predicas, vive de esa manera. Si tú predicas de un evangelio que es gentil, sé gentil con todos, porque ese es el testimonio, es el reflejo de lo que Jesús es en ti. Entonces, si tú que dices tener una vida con Cristo, te comportas de otra manera, pues no se va a tocar a la gente acercarse a Cristo. Dice, por nada estés afanoso. O sea, si te ven ahí en la calle y eso, y ven que tú tienes los mismos miedos, tú estás ansioso y no tienes paz en Jesús, pues tampoco se les va a querer antojar. Y dice, si algo te preocupa, si algo, si algo te tiene sin dormir, ora. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Si hoy en día tú estás intranquilo por situación económica, por tu casa, por tu familia, por la salud, por muchas cosas, ponte a orar. De rodillas es como se ganan estas batallas. Y lo que aquí Pablo nos exhorta es, ve y entrega todas estas cargas a los pies de Dios. Ponte de rodillas y extiéndeselas a sus pies porque Él va a poder cambiar tu vida. Y dice, sé que es complicado, sé que pareciera que no hay manera de que nos dé paz, pero la paz de Dios sobrepasa tu entendimiento. Es una paz que dices, híjole, no entiendo ni cómo me llegó, no entiendo ni por qué estoy en paz. A veces la situación está muy complicada y tú estás en paz y dices, órale, como que ¿por qué tengo paz? Si debería estar todo enojado, todo molesto, nervioso, ¿por qué tengo paz? Y es esa paz que Dios produce que no nos, pues no nos explicamos. A veces en momentos muy, muy complicados nos, nos sucede que nos llega esa paz y dices, Dios, estoy en medio de un ataque terrorista, estoy en medio de una pandemia, estoy en medio de enfermedades, de una crisis económica y tengo paz. ¿Por qué, Dios? O sea, no lo entiendo, o sea, no es explicable. Y cualquier persona que te vea te va a decir, ¿por qué estás gozoso? ¿Por qué tienes paz? Si debería estar estresado como todos nosotros. Eso, pues, que es algo que Dios produce en mí que ni yo entiendo. Y al final habla de guardar vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. De ahí está hablando de sentimientos y pensamientos, de los cuales pues, son los que nos generan esta ansiedad. Dice, esta paz de Dios que no entendemos también se va a encargar de que tengamos sentimientos buenos y de que estemos pensando en cosas buenas. Va a guardar que no nos lleguen pensamientos de ansiedad, pensamientos de miedo, pensamientos de terror, de derrota. Y va a guardar que no tengamos esos sentimientos de depresión, ansiedad, todo eso.
Entonces, ahí es donde, por eso es uno de los versículos más importantes en cuanto a tener paz y no caer en depresión, no caer en ansiedad. Que Pablo es entendible, es normal, la verdad es que todos atravesados por todo eso, pero lo que no es normal es esa paz que produce Jesús. Esa paz que solamente Dios te da, que no entendemos y que la gente de afuera no va a entender, pero les va a interesar y es ahí donde va a estar eh, digamos, el atractivo para que se acerquen a esta vida de paz y plenitud que es la que Dios da. Y continúa diciendo que para tener paz y, y no estar pensando ociosamente en cómo hacer el mal o cómo desperdiciar nuestra vida, pues debemos estar utilizando nuestro tiempo para pensar en cosas buenas, para estar sintiendo cosas buenas. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto sed, y el Dios de la paz estará con vosotros. Ahí, yo creo que también ahí viene la influencia de toda esta filosofía griega que había, que decía, si algo no es verdadero, no lo digas. Si algo no trae un bien, pues tampoco lo digas. Si no te consta, pues no lo digas. O sea, no empieces a hacer chismes, no empieces a decir mentiras, no empieces a hacer cosas, a esparcir cosas que no tienen ningún beneficio y nada más van a sembrar cosas malas, cizaña, van a empezar a esparcir rumores. Aquí Pablo lo lleva aún más. Dice, si algo es verdadero, pues piensa en eso. Si algo no es verdad, pues no piensa en eso. Muchas veces lo que nos genera más ansiedad es estar pensando en cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas. Hijo, esta persona está saliendo con otra persona. O eso me imagino. O esta persona, pues no sé, ya se hizo amigo de esto y porque le dio un like. O cosas así que empezamos a pensar que ni siquiera son verdad. No sabemos ni los motivos ni las razones por las que las otras personas hacen cosas y estamos pensando en cosas que pues no son verdad. Entonces, si algo es verdadero, si algo te consta, piensa en eso. Lo demás, no le des tiempo a que tu cerebro esté maquilando cosas que no son ciertas. Que sean las cosas honestas. Habla todo directamente. Piensa en la justicia. No piensa en cómo hacer mal, cómo hacer tranzas. No, deja todo eso. Sea amable. Que tenga alguna virtud. ¿Para qué estar pensando en cosas ociosas, en cosas para hacer maldad, en cosas que no te traen ningún bien? Pues el tiempo es corto. Nada más hay 24 horas al día y 8 las usamos para dormir, otras 2 para comer. Entonces las que te restan, ¿para qué estarlas eh, utilizando en cosas que no nos van a generar ningún crecimiento, ningún beneficio, ni que van a ser buenos para los demás, ni para ti mismo? Entonces, enfócate en esas cosas de virtud, para, para en esas enfocar tu día, no en cosas que no te traen nada bien. Y eso genera la paz de Dios, porque una persona que anda pensando en cosas buenas y no en ociosidades o en cosas que le pueden pasar o en cosas malas, pues entonces no va a ser tan fácil inquietarlo y mover la ansiedad. Y eso es lo que produce la paz de Dios. Y dice el versículo 4 del 10 al 13, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Agradeciendo del hecho de que lo están apoyando Pablo económicamente, de lo cual también estaba solicitos, pero faltaba la oportunidad. Y dice, no lo digo porque tengas que hacer, dice, muchísimas gracias por todo lo que nos han dado, nos han apoyado, y, y, no, y no le estoy reclamando porque no me falta nada. Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estos son unos versículos más padres y de los más que más me han impresionado en mi vida. Pablo dice, yo estuve en Jerusalén, era, era maestro, tenía dinero, tenía después mis casas de campaña, luego era una persona de poder y luego he venido a caer en la cárcel
y luego he estado sentado con el emperador, y luego he estado al borde de la muerte, me han azotado, y luego he estado comiendo con ustedes, y luego he pasado hambre. Me ha pasado de todo. Pero he aprendido a que no es la circunstancia lo que va a definir si yo estoy bien, si yo estoy gozoso, o si yo estoy en Cristo. O sea, no es que si hoy te va mal, va a decir, entonces ya no quiero pertenecer a Cristo. No, no, no. A ver, Cristo es en las buenas y en las malas, como dicen acá. Y es porque muchas veces ni siquiera son las malas, son pruebas que nos llevan a carácter. Entonces, y también hay malas, claro. Como para Pablo, pues no, estaba dentro de la cárcel y podríamos decir, le está pasando muy mal, pero Pablo estaba en gozo. Pablo está hablando en este capítulo de amarrado a sus grilletes en una ciudad que lo quería matar, una ciudad que estaba contra el cristianismo. Y aún así Pablo decía, pues bueno, he estado en las ciudades donde Jesús estaba y he estado en las ciudades donde nadie quiere saber de Jesús. Y aún así mi gozo proviene de adentro, no viene de las situaciones externas. Y eso también quiero dejárselos muy que externar a ustedes. No se fijen o no sean personas que se basen en qué está pasando en el mundo para tener gozo, para tener para vivir bien. Cristo es el que produce toda esa vida, y no importa si estamos a medio de la pandemia, no importa si ahorita no está complicada la economía o la salud, dentro de nosotros debe estar produciéndose esa vida que Jesús da con gozo y plenitud. Dice, no importa si tienes abundancia, si tienes necesidad, va a haber momentos en los que tengas una o la otra. En todos los momentos, sé humilde, sé agradecido con lo que Dios te ha dado y vive como conforme a lo que Él es, a ese amor y esa plenitud y ese estar completos. Muchas veces vemos esto como la diferencia del termostato y el termómetro. El termómetro pues refleja las condiciones ambientales que están alrededor de él. Si está caliente afuera, pues él se sube su temperatura. Si está frío, pues baja su temperatura. El termostato no. Si está caliente alrededor, él puede controlar y estar frío. Si está frío alrededor, puede subirle y estar caliente. Él puede regular internamente cómo vive su vida. Y eso es lo que dice Jesús. A pesar de que se esté cayendo el mundo, a pesar de que estemos encerrados en casa, tú tienes ese poder en Cristo para decir, voy a descansar en su paz. Y todo el mundo va a decir, estás loco, estamos en 2020, no puedes tener paz. Le vas a decir, sí, Jesús produce toda esa paz. Puedes tener paz, puedes tener gozo, puedes tener todo esto, y todo el mundo te va a decir que no puedes tenerlo. Pero es aquí donde estamos. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Para Él no hay ningún imposible. Él tiene tanto poder que a pesar de que esté cayendo el mundo alrededor, te va a dar esa paz. Tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar gozoso, tú puedes estar amando, a pesar de que alrededor de ti el mundo se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Porque ese poder que tiene Cristo te está haciendo fuerte para vivir una vida de termostato, no de termómetro. Es probablemente uno de los mis versículos favoritos, eso de todo lo puede en Cristo que fortalece. No dejes que el mundo te diga que debes estar estresado o que no puedes tener esa paz. Tú tienes esa paz porque el poder de Cristo te la da. Y finalmente, siguiendo este tema de cómo vivir, digo que ahí me equivoqué, perdón, es el capítulo 4. No, dice Pablo, yo viví en escasez y en abundancia, pero siempre estuve confiado de que aún en la escasez, Dios iba a darme lo necesario para seguir viviendo si Él lo quería. Dice Filipenses 4, 19 al 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. O sea, no te preocupes por si vas a comer mañana o te empieces a ansiedad de si voy a tener salud, si voy a tener mañana dónde vivir. Dios va a proveer de todo eso conforme sea su plan. Si su plan es que mañana sigas con vida, vas a seguir con vida. Si el plan de Dios es
que mañana tengas comida, vas a tener comida, va a darte lo necesario para que sigas viviendo y vayas en tu plan. Y si Dios un día decide, ¿sabes qué? El día de mañana no te va a suplir con vida, pues como dice Pablo, va a ser aún mejor porque vas a estar junto a Él y vas a tener una vida aún más abundante. Entonces, vivir en este gozo y en este saber que Dios nos sostiene y que el día que Él diga, ¿sabes qué? Ya no te vas a sostener para vivir en la vida, ya no te vas a sostener ni te voy a dar lo necesario para vivir en esta tierra, te voy a traer a vivir conmigo. Y eso va a ser 100 veces más increíble que lo que podemos pasar aquí. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Conforme a las riquezas de quién? A las de Él. Y estamos hablando que Él es el creador, el más poderoso, el omnipotente. Estamos hablando que es el más rico de todo el universo. Entonces, pues Él te va a dar lo que necesites tener. Entonces no pienses que alguien va, porque no son tus riquezas, no es porque tú te hayas esforzado, sino por su amor te va a traer todo lo necesario para vivir. Al Dios Padre, al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Pablo. Bueno, quedan unos capítulos más que son unos versículos más que son de despedida. Pero sí es Pablo diciendo, vivan una vida en paz y en gozo. Entonces, recapitulando todo lo que vimos hoy, pues estamos hablando de que la iglesia debería vivir unida, humilde, en amor, y cada uno de los integrantes de la iglesia debería vivir sabiendo que si el día de mañana Dios permite que tengamos vida, Dios suplirá todas esas cosas, Dios nos va a dar lo necesario para salir adelante, para vivir, y si el día de mañana dice Dios, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó el momento, va a ser aún mejor porque vamos a estar con Él. Y vamos a estar gozosos, vamos a estar comiendo de su mano literalmente, vamos a estar paseando con Él, vamos a estar en su presencia abrazados, gozosos, vamos a estar, va a ser una vida mucho más increíble de la que podemos imaginar hoy en día. Entonces, con eso en mente, Pablo nos exhorta a decir, vive una vida de gozo y de paz. Y recuerden que esto pues no lo va a entender la gente, no lo vamos a entender ni siquiera nosotros. ¿Por qué tenemos paz en medio de una pandemia? ¿Por qué tenemos paz en medio de las dificultades? Porque eso es lo que Dios produce dentro de nosotros. Y está en nosotros permitirle a Él si queremos acercarnos a su paz o no. Entonces hoy los exhorto a que descansemos en su paz, descansemos en lo que Él es, en que Él nos suple, en que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos va a dar todo lo necesario para seguir viviendo. Entonces, pues eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Entonces me gustaría acabar orando hoy, especialmente por nuestra iglesia, por esta unidad, por esta humildad, por este amor que haya siempre entre nosotros. Que nos dejemos de contiendas, que nos dejemos de ver quién sabe más, quién sabe menos, que empecemos a utilizar todo lo que nos han dado para salir y compartir las buenas nuevas con los demás. Que seamos esa luz que va en medio de una generación que está buscando en las tinieblas algo que encontrar. Y ese algo que buscan, el único que puede llenar sus vidas es Jesús. Entonces, vamos a cerrar este estudio en oración. Pues Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú nos cuidas, porque tú nos suples, porque tú nos das una paz en medio de todas estas tormentas que en verdad ni entendemos, ni la gente lo va a entender. Te doy muchísimas gracias porque sabemos que podemos descansar en tus brazos, que a pesar de que la situación en este mundo o en nuestras vidas esté muy complicada, pues podemos ir y acurrucarnos a tus brazos, Padre. Te doy muchas gracias porque tú nos aceptas, porque tú nos extiendes las manos y los brazos, Señor, para abrazarnos. Hoy te pido, Padre, mucho por esta iglesia, por este 16 del Valle, Señor, por, por mis condiscípulos, por mis amigos, por la gente que asiste a estas reuniones, Señor, por los que ven estas prédicas, Señor, y te pido que podamos siempre estarnos alentando a vivir más para ti, Señor, que podamos estar cerca de los amigos, Señor, para poder recordarles cuánto los amas, Señor,
que podamos tener siempre a alguien que nos pueda extender ese abrazo, Señor, diciéndonos lo mucho que tú nos amas y la paz que tú produces, Señor, para que estemos siempre unidos, Señor, y yendo hacia las personas que no te conocen, Señor. Tú nos has puesto que en unidad vayamos a compartir esa luz que tú nos das, Señor, y queremos hacerlo así, Señor. Te pido mucho por esta iglesia, porque siga creciendo, pero sobre todo que siga creciendo en conocimiento, en amor y en unidad, Señor. Y sobre todo en humildad. Te pido, Padre, que nunca nos vanagloriemos, nunca pensemos que sabemos más, que sabemos o que merecemos algo de lo que nos has dado, Señor, sino que siempre estemos conscientes de la gracia que tú tienes, Señor, y que por eso nos has amado y nos has regalado salvación, Señor, y nos has dado una vida abundante. Que con esa misma humildad podamos vivir y vivamos una vida de amor y servicio con los demás, Señor. Te pedimos, Señor, que produzcas esa paz, Señor, y que si hoy estamos pasando por alguna complicación, si hoy estamos tristes por alguna situación económica, alguna situación de un familiar que ha fallecido, un familiar que está enfermo, Señor, nosotros estamos enfermos, te pido y te suplico mucho, Señor, danos esa paz que no tiene entendimiento, Señor, y esa paz que solamente tú produces. Abrázanos hoy, Señor, y aliéntanos a seguir caminando en esta vida, Señor. Y si el día de mañana tú decides que nuestro tiempo en este mundo se ha acabado, Señor, que estemos gozosos, Señor, de vivir el último día, Señor, como con lo máximo, Señor, y sabiendo que el día siguiente estaremos comiendo contigo, Señor, estaremos abrazados a tus manos, Señor. Te pido que si el día de mañana tú nos regalas, Señor, un día más de vida, que podamos ponerlo también a tu servicio, Señor, y que podamos compartir las demás, Señor. Pedimos por las personas que conocemos, que están nuestros amigos, nuestros familiares, Señor, que no te conocen, Señor, que podamos también compartir con ellos, con este fervor, Señor, todo lo que tú eres, Señor, y ese amor que tú nos das y esa paz, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Te lo agradezco todo esto, Señor, y te lo pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues sí, muchachos, pues conocemos ahora la paz de Dios, conocemos cómo es, cómo no tiene entendimiento, cómo sobrepasa todas las cosas, y cómo Dios tiene ese poder y esa calma que en medio de este 2020 nos puede abrazar, en medio de este 2020 nos puede abrazar y dar esa seguridad y paz. Pero también sabemos que hay muchas personas que no conocen de Dios o que no están pasando un momento de paz y de amor. Entonces llevemos el Evangelio, llevemos las cartas de Pablo, llevemos toda la palabra de Dios a ellos, que tanto están buscando un momento de paz o un abrazo en este 2020, en medio de esta pandemia y esta crisis. Que podamos ser nosotros esa luz que lleve entre tinieblas a esas personas el Evangelio de Jesús. Y que Jesús produzca dentro de ellos la paz, el amor, la humildad, la bondad que tanto buscan ellos. Pues bueno, Dios los bendiga, les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo el próximo sábado. Saludos, bye.